¿Qué me dice? Para una economía de intercambio puro, con una dotación total, acá está la dotación, se lo denota por W. Miren, esto me está indicando lo siguiente. En esta economía existen los bienes X1 y los bienes X2. Imaginen que están ustedes en una isla. Ustedes no tienen que producir nada. De repente en la isla se encuentran con cocos y plátanos. Entonces, ustedes a eso lo pueden considerar como dotaciones iniciales. X1 puede ser plátanos y X2 puede ser cocos. ¿Ve? Entonces, me está diciendo que la cantidad de X1 en la economía, la dotación inicial es de 450 y la cantidad del bien X2 es de 400. Esta economía está formada por dos individuos con las siguientes preferencias y dotaciones individuales. De las 450 bien X1, al individuo A y al individuo B se les está repartiendo. Al individuo A se les está dando 150 y al individuo B se le está dando 300. 150 más 300 es 450. Lo mismo con el bien X2, 300 al individuo A y 100 al individuo B. 300 más 100 es 400. Además, los dos individuos que están en esta economía tienen las siguientes preferencias. Bueno, con esos datos me piden lo siguiente: obtener la curva, graficarla. Me pregunta si la dotación inicial es una asignación eficiente en el sentido de Pareto, la asignación competitiva y los precios de equilibrio, y al final me pide comprobar si la asignación de equilibrio competitivo cumple con la ley de Wallace. Miren, es un ejercicio muy interesante. Yo lo voy a simplificar las variables de la siguiente manera, para tener un mejor manejo de las variables. En lugar de X1, voy a llamar X. Voy a hacer una especie de cambio de variable. Y en lugar de llamar el bien X2, lo voy a llamar bien Y. Ese va a ser mi cambio de variable. Entonces, miren, X y Y, las dotaciones iniciales que son constantes, fijas, va a ser igual a 450 y acá vamos a tener 400. ¿Qué va a pasar con las funciones de utilidad? La utilidad del individuo A va a ser 4xa elevado a la 2 tercio. Multiplicado X2 es Y elevado a la 1 tercio, y aquí Y de A. Entonces, estamos ahí como que haciendo el cambio de variable. La utilidad del individuo B va a ser 2xb elevado a la 1 tercio, y acá vamos a tener YB elevado a la 2 tercio. Listo. Entonces, miren, estamos haciendo ese cambio de variable. Las dotaciones iniciales para cada uno de los individuos van a tener la siguiente forma. XA para el individuo A, YA para el individuo A, va a ser igual a 150 y 300. Acá XB, YB, va a ser igual a 300, y acá 100. Listo. Hasta ahí he realizado el cambio de variable, esta parte, simplemente para tener un mejor manejo de las variables. Vamos con la solución del inciso A. Solución del inciso A. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a tener lo siguiente. Obtener la curva de contrato y graficar. ¿Cómo obtenemos la curva de contrato? Lo que tenemos que hacer es igualar las relaciones marginales de sustitución de cada uno de los individuos. En esta economía tenemos dos personas, la persona A y la persona B. Entonces, voy a partir de lo siguiente. Marginal de sustitución del individuo A tiene que ser igual a la relación marginal de sustitución del individuo B. Con esa igualdad voy a poder encontrar la curva de contrato, y además tiene que cumplirse que la sumatoria, ¿no ve?, las dotaciones iniciales de X para el individuo A
X también se lo ha repartido al individuo B, eso tiene que sumar los 450 de X, ¿ya? X total. Luego, Y de A, Y se lo ha repartido al individuo A y también se lo ha repartido al individuo B, eso tiene que sumar la dotación inicial de Y, en este caso. Entonces, lo que hacemos es ahora lo siguiente. La relación marginal de sustitución es un cociente de las utilidades marginales. Entonces, a ver, lo voy a anotar acá. Utilidad marginal del individuo A respecto de su bien XA, dividido sobre la utilidad marginal del mismo individuo A, esta vez del bien Y. Esto de acá es esto. Ahora vamos a obtener esta parte. ¿Cómo lo obtenemos? Tenemos que hacer lo siguiente. Utilidad marginal del individuo B respecto del bien XB. Tenemos que dividir sobre la utilidad marginal del individuo B respecto del bien Y. Listo. Nos olvidamos por un momento de esto. Más adelante lo vamos a retomar. Ahora sí. ¿Cómo obtenemos esto? Tenemos que derivar la utilidad del individuo A respecto de XA. Tenemos que derivar esto respecto de XA. Derivando, ¿qué vamos a tener? Baja a multiplicar 2 tercios multiplicado por 4 a 2 tercios menos 1, me va a quedar menos 1 tercio multiplicado por Y elevado a la 1 tercio. Listo. Ahora obtenemos esta parte. Tenemos que derivar la misma utilidad, pero respecto del bien Y. Vamos a tener 1 tercio multiplicado por 4 de XA a la 2 tercio, por Y, 1 tercio menos 1, ahí me va a quedar menos 2 tercio. Esto lo tenemos que igualar a todo esto. Derivamos la utilidad del individuo B respecto de X. Utilidad respecto del bien X. Ahí vamos a tener 1 tercio por 2, 1 tercio menos 1 me va a quedar menos 2 elevado al exponente. Acá tenemos que derivar la utilidad de B respecto del bien Y. Derivamos esto respecto del bien Y. Tenemos 2 tercios multiplicado por 2, X elevado a la 1 tercio por Y elevado a la 2 tercios menos 1. Me va a quedar menos 1 tercio. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar esa ecuación. Me voy a ir por acá. Vamos a simplificar. 4 con 4 acá se me va a eliminar. 2 sobre 1 me va a quedar simplemente 2. 2. Acá tengo Y elevado a la 1 tercio, y acá tengo Y con exponente negativo. Por teoría de exponentes, eso lo pasamos arriba y puede sumar más 2 tercios. Acá abajo tengo X elevado a la 2 tercios, y acá tengo con exponente negativo, y eso también lo paso acá con exponente positivo, ese negativo, y lo sumo. Voy a hacer eso. Acá 3 con 3 se me va a quedar 1 medio multiplicado. Lo mismo voy a hacer, me va a quedar Y, 2 tercios más 1 tercio. Abajo me va a quedar X elevado a la 1 tercio más. Vamos a seguir simplificando esta ecuación. Vamos a tener lo siguiente. Lo estamos haciendo paso por paso. Vamos a tener 2. Acá, miren, esto, 1 tercio más 2 tercios me va a dar igual a 1. Acá lo mismo, 2 tercios más 1 tercio igual a 1. Ahora, ¿qué me estoy olvidando? Miren, los subíndices. Esto es XA, YA, esto es A, y aquí era B. Me estoy olvidando de esos subíndices. XA, YA, y eso va a ser igual a todo esto. Bueno, ahí tenemos 1 medio, y acá igual,
Me queda simplemente YB elevado a la 1, XB elevado a la 1. Esto se vuelve 1. Miren, ¿qué pasa con esta ecuación? Esta ecuación tiene 4 variables. La variable YA, YB, XA y XB. Voy a tratar de eliminar por lo menos 2 variables. ¿Cómo lo hago? Voy a utilizar estas ecuaciones de acá. Miren, más XB, ¿cuánto tiene que ser? Ahorita lo vamos a ver. YA más YB, ¿cuánto tiene que ser? Miren, sumas la cantidad de XA, ¿no? Es esta, y la cantidad de XB, la sumatoria de ambos, XA más XB, tiene que ser 150 más 300, 450. Y aquí está X 450, Y 400. Entonces, X total, esta X tiene que ser igual a 50 y esto igual a 400. De aquí lo que voy a hacer es, en este caso voy a despejar XB y aquí voy a despejar YB. Despejando me va a quedar 450 menos XA. Aquí me va a quedar 400 menos YA. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta XB lo voy a reemplazar aquí. Esta YB lo voy a reemplazar aquí. Vamos aquí. Voy a tener lo siguiente. 2 veces YA dividido sobre XA. Esto va a ser igual a 1/2. Y en lugar de YB voy a anotar esto de acá. 400 menos YA. ¿Listo? En la parte de abajo, ¿qué voy a tener? XB. En lugar de XB voy a anotar todo esto de acá. Ahí tendría 450 menos XA. Ahí. ¿Listo? Si ustedes observan, esta ecuación que antes tenía 4 variables, ahora solamente tiene 2 variables. Entonces, vamos a simplificar esa ecuación, ¿ya? ¿Y cómo lo simplificamos? Vamos a desarrollarla. Acá voy a tener 2 veces YA igual a esta XA que está dividiendo, paso al otro lado a multiplicar, 400 XA menos XA YA. Aquí voy a tener 2 por 450, 900 menos 2XA. Esto que está dividiendo también lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Si lo paso a multiplicar al otro lado voy a tener 2 por 200, perdón, 2 por 900, 1800 YA. Menos, acá, menos 4XA YA, y eso va a ser igual a 400, esto es la XA, perdón, XA menos XA YA. Ahora sí, ¿qué tengo aquí? Términos semejantes. 400XA, y esto que está con negativo lo paso al otro lado como positivo, más 4XA menos XA YA, y aquí simplemente me va a quedar 1800 YA. Vamos a copiar nuevamente esto. Acá voy a tener, me voy a quedar con esta cantidad, y acá tengo términos semejantes. 4 menos 1. Eso es 3XA. Ahora, ¿cuál es la intención de acá? Lo que estoy buscando es despejar. Siempre acá voy a medir XA, YA. Entonces, lo que voy a buscar despejar es esto. Para eso voy a obtener la curva de contrato. Entonces, YA, aquí tengo 1800 menos 3XA. Esto es 400XA. Si despejo YA, voy a tener 400XA. Todo eso dividido entre 1800 menos 3 veces XA. Y ahí tengo la expresión
de la curva de contrato. Curva de contrato. ¿Cómo graficamos la curva de contrato? Para eso tenemos que hacer uso de la caja de Edgeworth. Miren, la curva de contrato es la unión de varios puntos de tangencia de las curvas de indiferencia de ambos individuos. Vamos a hacer acá. En microeconomía 1, lo que se hacía era lo siguiente. Ustedes maximizaban la utilidad sujeto a una restricción. Más o menos había varias curvas de indiferencia para un individuo. Pero en este caso, en esta economía tenemos dos individuos. Entonces tenemos que dibujar la caja de Edgeworth. Y para eso vamos a graficar la misma curva de indiferencia, pero volteada 180 grados, girada 180 grados. Lo que quiero decir es lo siguiente. Imaginen que este es el punto 0, el eje Y. Este es el punto 0 para el individuo B. Y este es el punto 0 para el individuo A. El individuo A puede consumir X y también puede consumir Y. Ahora, como tenemos dos individuos, dos personas, la persona B está acá. El individuo B puede consumir Y, ¿ve? Entonces acá esto es, el azul es Y, B. Y también puede consumir las cantidades de X. X, B. Entonces esto es el punto 0 para el individuo B. Iniciales. Miren, en un principio, ¿cómo se repartía todo esto de acá? Entre las dos personas, ¿cómo se repartía? 450 unidades de X, 150 le daban a la persona A y 300 a la persona B. 150, esto es, hasta aquí hay 450 unidades del bien X, hasta este punto. Existe 400 unidades. De estas 450, la dotación inicial le daban 150, por aquí 225 podemos decir, 150 estará por aquí más o menos. Le daban 150 del bien X le daban a la persona A. Y miren, ¿cuánto le daban a la persona B? 300 del bien X. Si tú cuentas desde 0, desde este punto hasta acá, acá va a ser 300. Esto es el 0. 300 más 150 va a ser total 450. Entonces, el bien X se reparte 150 para la persona A y 300 para la persona B. ¿Cómo se reparte el bien Y? A la persona A le dan 300 unidades del bien Y, 100. Entonces, de los 400 que existe, le van a dar 300, ¿no? 300 le van a dar a la persona A. Entonces, aquí es 200. 300 va a estar por acá. Le van a dar a la persona A. Le van a dar a la persona B. Esa es, y este punto es el punto de la dotación inicial. Todo lo que existe en la economía de los bienes X y Y se los está repartiendo según este punto a los dos individuos. Ahora, la curva de contrato, esta curva que hemos encontrado, tiene que estar graficada dentro de esta caja de Edgeworth, ¿ya? Es la caja de Edgeworth. Vamos a hacernos una tablita. YA, XA. Listo. Vamos a suponer, si XA es 0, ¿cuánto va a ser YA? 0, 0 por 400, 0, 0 multiplicado por cualquier número va a ser 0. Ahora, lo máximo de XA que existe en la economía, ¿cuánto es? Es de 450. Entonces, ¿qué pasa si XA toma un valor de 450?
Si XA toma un valor de 450, tenemos que encontrar cuánto vale YA. 200 por 450 dividido entre 1800 menos 3 por 450. Cierro paréntesis y me sale igual a 400. ¿Dónde se encuentra este punto? Y 400, perdón, aquí X a 450 y Y a 400. Ese punto se encuentra acá. El punto 00 se encuentra acá. Listo. Ahora, la curva puede tener la siguiente forma. Puede tener esta forma lineal, puede tener esta forma. ¿Cómo encuentro la forma que tiene? La mitad de 450 es 225. Anoto acá, 225. Toma el valor de 225, ¿cuánto será YA? Reemplazamos acá 225. 400 por 225, todo eso dividido entre 1800 menos 3 por 225. Me sale 80. En YA tiene que ser 80. Y 80 más o menos acá es 100. 80 va a ser por acá. Miren. Y el punto va a estar por acá. Entonces, la curva de contrato va a tener más o menos esa forma. Esa es la forma de la curva de contrato. Tiene una pendiente positiva, ¿no ve? Creciente. Ustedes pueden derivar esta función y ver si su pendiente es positiva. Ya eso se los dejo para ustedes. Les va a salir que la pendiente es positiva. Y ahí estaría la curva de contrato graficada y en términos de función también. Hasta ahí el inciso A.